La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gustazo este encuentro que tengo desde hace tantos años. Tantos que se pueden asombrar. Acá tengo a alguien de 22 años y yo tengo el doble que este jovencito como profesional. Así, y sin nunca haber dejado la televisión, porque pasé por muchas cosas en mi vida, muchas cosas graves, importantes en mi vida, pero siempre dejé los programas hechos. Y bueno, y ahí que me he hecho de tantos amigos que he visto crecer y crecer, y bueno, de alguna manera tienen los méritos suficientes como para estar en el lugar que están. Estoy tan complacida de recibir al intendente de Canelones, al cual vi subir durante, qué sé yo, 15 años, una cosa así, ¿no? Francisco Legnani, escribano, abogado, porque la gente se olvida de este tipo de cosas. A veces dicen, llega cualquiera. No, en este caso no vino cualquiera. Gracias por estar. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Qué lindo, Canelones, qué lindo. Muy lindo Canelones, sí. La verdad, nosotros nos definimos siempre como un país dentro de un país. Menos arroz producimos todo lo que produce Uruguay. Bueno, hay que darle tiempo a lo del arroz. Entre estas cosas producimos vino. ¿Y cómo? Y acá tenemos un vino canario. Un vino Dos canario. terceras partes del vino que produce Uruguay lo produce Canelones. Que pertenece a una república independiente del Uruguay, además, sí. es una cosa increíble. Allí en el municipio de La Paz, que tenemos nuestra zona rural, nuestra zona costera, con 60 kilómetros de costa y 40 balnearios. Canelones es muy variopinto. Pero siempre decimos que cuando vamos de un municipio a otro nos tenemos que permanentemente ir cambiando el chip, porque las demandas que nos plantean en San Antonio no tienen nada que ver con Canelones Ciudad y nada que ver con Las Piedras o con Ciudad de la Costa. Entonces, ese Canelones distinto, variopinto, es lo que lo hace fascinante, lleno de desafíos, por suerte. Por suerte. He trabajado mucho en la parte social allá. Conozco bastante con nuestra amiga Gabriela. Sí, con Gabriela. Gabriela Garrido. Garrido, que fue intendente, Sí, ha sido intendente más de una vez, ¿no? Sí, fue de hecho quien hizo el pase de mando en el Politeama el 10 de julio. Claro, y en ese momento yo aproveché a traerla porque era intendenta. Sí, claro. Y no, pero con Gabriela he trabajado muchísimo en todo lo social. E inclusive me gustó muchísimo el encare que ella le hizo a la gente en situación de calle, porque ella estaba preparada. O sea, mientras acá se aceitaba, digamos, el ministerio y las autoridades nuevas, ella ya estaba en marcha. Sí, lo que ocurrió fue que Gabriela, en el tramo final de la gestión, se deparó con una situación que nosotros definimos como alarmante, muy delicada en Canelones, con 500 personas en situación de calle. Muchísimo. Nosotros se nos multiplicó por 5 la gente en situación de calle en el último quinquenio. Y la Intendencia, la Dirección de Desarrollo Humano, hizo un relevamiento en diciembre del 2024, donde nos daba que teníamos 500 personas en situación de calle. Solamente en el municipio de Las Piedras teníamos 300. Una enormidad. El 40% había caído en situación de calle en el último año. El 60% proveniente de algún centro de reclusión. El 92% consumidor de algún tipo de sustancia y el 79% de ese 92% consume pasta base. Es decir, es una situación realmente crítica la que tenemos en el departamento de Canelones, con gente en situación de calle, que producto de este diagnóstico nosotros pensamos, bueno, lo primero que hay que abordar es la gente que sale de un centro de reclusión, porque si el 60% de la gente que tenemos en situación de calle proviene de un centro de reclusión, gobierno departamental con gobierno nacional, tenemos que buscarle una vuelta para que la persona que sale de un centro de reclusión se pueda reinsertar, porque si no la consecuencia termina siendo esta, termina en situación de calle. Entonces, es una situación compleja. Suscribimos ahora, hace unos días, con la Junta Nacional de Drogas, un convenio mediante el cual en Las Piedras vamos a estar estableciendo un centro de atención donde la Intendencia se hace cargo del centro propiamente dicho, su funcionamiento y del local,
Los profesionales los aporta la Junta Nacional de Droga. Vamos a estar atendiendo a 35 mujeres en situación de adicción. Y bueno, y es un primer paso. ¿Alcanza? No, no alcanza, pero por algo hay que arrancar. No alcanza porque es una multiplicación sin fin. Porque Es si muy vos complejo. partís de la base de 16.000, por decir, no sé, aproximadamente, una cifra de reclusos, ¿no? De gente privada de libertad. Entre mujeres y hombres, creo, tengo entendido que si es así, alcanza ese número. Imagínate que creo que están saliendo por mes la cantidad que ustedes están dispuestos en el momento, haciendo un gran esfuerzo, atendiéndolas. Es realmente preocupante, pero el abordaje tiene que ser, repito, producto de diagnóstico, desde que salen del centro de reclusión. Bueno, se tienen que reinsertar. Y que Hay que generalmente con darle la hijos, ¿no? oportunidad. Generalmente con hijos. Generalmente no pueden reinsertarse, no les dan la oportunidad, no le damos como sociedad la No, oportunidad. ni la familia le da, suponiendo que tuviera un entorno familiar, ni la familia está dispuesta, porque ya pasó por muchas cosas, y la sociedad menos. La Sí. sociedad, o sea, sí estamos dispuestos todos, pero tenemos que tener un instrumento, verlo, visualizarlo, comprobarlo. Una vez que salen. Porque después hay trabajos dentro de la cárcel. Nosotros como gobierno departamental trabajamos mucho con la gente en situación de calle. Nosotros tenemos una cárcel muy importante a las afueras de la ciudad de Canelones, con una enorme cantidad de reclusos. Y bueno, y el gobierno de Canelones viene trabajando mucho dentro de la cárcel. Pero el tema es, bueno, muy bien, pusimos una sala multiespacio con computadoras y demás. Ahora vamos a estar con un plan de la dirección de deportes de boxeo dentro de la cárcel también. Muy bien, pero eso es en el durante. ¿Cuándo salen? Si no tienen la oportunidad, por más deporte, por más computadora, por la situación, volvemos a foca cero. Ahora, poniendo muchísima atención en lo que estás diciendo, yo me pregunto, ¿y los miles de inmigrantes que llegan al país, con una mano atrás y otra adelante? Vos me dirás, bueno, muchos son médicos, otros son enfermeros, otros son ingenieros, bueno, si vienen de Cuba o si vienen de Venezuela, ¿no? Que tienen una preparación y se pueden insertar. Pero si esa gente, si somos capaces de recepcionar tantas miles de personas, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué no queremos ver? También, ¿por qué tantos presos? ¿Por qué no hay alternativas? Porque pasamos, ¿te acuerdas de cuando el Frente con el Ministerio del Interior de Díaz, tan maravilloso, siempre estará en mi recuerdo? Primer gobierno de Tabaré. De Tabaré. Que quiso flexibilizar, ¿no?, las salidas y esto, y le cayó el mundo encima. O sea, por la reincidencia. por la reincidencia. Por la reincidencia. Yo conozco gente el programa de flexibilización. sí, yo conozco gente que me escribía de la cárcel, que inclusive estuvieron presos con los tupamaros, pero eran delincuentes comunes. La parte delincuencial comienza para mucha gente desde la niñez en adelante. Y un día me toca la puerta de mi oficina y era él. Y me pareció maravilloso, pero me vino a llorar, a contarme cómo de todos lados recibía portazos, o sea, ninguna iniciativa. Claro. Y yo aprendí con él de esas cartas, aprendí con él cómo es la vida interna de una cárcel. Es terrible. O sea, era un hombre preparado, inteligente, se escapó con los tupamaros de Punta Carretas, porque se metió ahí, se coló, cayó enseguida preso. Enseguida cayó preso. El problema de la cárcel es cuando termina siendo una universidad, un posgrado de la criminalidad. Entonces, salen con una dificultad adicional. Exacto. ¿Se prepararon para qué? ¿Se prepararon para resentarse? No, se prepararon para perfeccionarse como delincuente. Entonces, el Lo de abordaje... Marcet fue terrible. Sí, claro. El efecto Marcet, Sí. dicho por los propios profesores de secundaria. Ese problema, ¿no? Nosotros tenemos un problema ahora acá. A veces, como somos chiquitos, pensamos que los problemas que hay en el mundo o en la región a nosotros no nos van a llegar. Y llegan. Llegan. Y llegan. Fíjate las estafas cómo subieron. Llegan.
El crimen, El lavado de... El crimen por las estafas electrónicas, que aparte es dificilísimo de combatir, que todos estamos expuestos. Que, a ver, nos falta conocimiento y preparación para no caer muchas veces. ¿Qué gobierno les tocó? ¿Qué realidad? Sí, porque sí. esta realidad estaba, pero estaba como amortiguada. No sé qué había pasado. Si era el efecto pandemia, de ese silencio cómplice que lo teníamos también para muchas cosas internacionales. Claro. ¿Viste ese silencio? Sí, Y de sí. golpe, ¿cómo de golpe esto pasó? No, esto estaba. Sí, organizaciones criminales que son muy profesionales y muy violentas y muy organizadas, de Brasil, que terminan permeando nuestra frontera y llegan, se instalan y operan en nuestro país. Es muy difícil porque uno como que siente que esa carrera siempre la va corriendo de atrás. Siempre la va corriendo de atrás. Entonces... Había una iniciativa de carrera, el ex senador, Sí, sí. hoy investigado por la justicia, etcétera, etcétera, que él me había dicho, y Bonomi también, hay que expatriar o deportar a todos los cabecillas, porque hay muchos cabecillas aquí. Sí, claro. Gente que organiza, no sé si cabecilla número uno, pero que tienen la organización ahí en las manos. ¿Y sabes por qué se instalan acá? No. Entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Por una cosa que es sumamente positiva y que es de destaque para nosotros, ¿no? Las telecomunicaciones, la agilidad con la que nos manejamos con internet, la cobertura que hay en todo el lo país. que somos casi primero en el mundo. Lo que somos casi primero es una herramienta mal utilizada que le permite desde acá estar conectado. Eso me lo explicaron. Sí. Se instalan acá por la facilidad que tienen con las telecomunicaciones. Sí, sí, sí. Bueno, esa idea de carrera yo no la escuché más en el Parlamento, que era expatriarlo, es decir, ya que está de moda Trump, deportarlo. Deportarlos. Sí. Hay que identificarlos. Primero que tampoco es sencillo. No es sencillo. Que tampoco es sencillo. No es sencillo. Moravito tenía los hijos que iban a la escuela pública. Con otros nombres, con otros apellidos. O sea que falla también inteligencia, ¿no? Falla inteligencia, ¿no? Sí. No es sencillo. A ver, se preparan, ¿no? Tienen mucha preparación. En Brasil, mirá este dato, en Brasil reclutan abogados jóvenes, los hacen hacer cursos los reclutan con sueldones. Sí. Cursos de judicatura para que ingresen en la justicia y luego sean jueces, jueces preparados para defenderlos. Preparados para defenderlos. Sí. Es una realidad complejísima. Es una realidad muy, muy compleja. No sé, en el Uruguay hubo muchas posibilidades de haberla atacado en sus comienzos. Yo ya te digo, tengo 40 y pico de años trabajando en esto y pidiendo dos cosas. Temas de la cárcel, tema de la droga y el tercer tema, ¿cuál es? La salud mental. Sí, claro. La salud mental ahora, en las encuestas, nosotros cada tanto contratamos encuestas de opinión y evaluamos la gestión de la Intendencia. Y preguntamos qué es lo que le está demandando la vecina y el vecino a la Intendencia de Canelones. Y empezó a aparecer salud mental. Al gobierno de Canelones, o sea, a la Intendencia. Yo estoy especializada en eso y me acuerdo cuando último programa de La Sed y el Agua, Mujica Astori. Terminan las preguntas y les digo, bueno, ahora una pregunta mía, de madre, de mujer, de madre, de abuela, de ama de casa, de persona. Por favor, pongan la mirada en la salud mental. Me miraron así como diciendo, no era un problema en ese momento. Claro. O sea, no había estallado como problema. No. El problema siempre existió. Siempre existió. Silencioso. Sí, claro, el que estaba metido sabiendo cómo era la cosa sabía que la salud mental estaba corroyendo a la sociedad uruguaya. Exactamente. Bueno, ahora está, ya me empezó a parecer que yo vengo siguiendo esa encuesta de opinión desde hace 15 años. El tema seguridad es algo que siempre o sea, más allá de los temas de calles o de alumbrado, que son competencias de la Intendencia. Exclusivas de una Intendencia, el tema seguridad y el tema salud mental, uno tiende a pensar, bueno, no se lo van a reclamar a la Intendencia. Se lo reclaman. Se lo reclaman porque se lo gritan a cualquiera que se lo esté preguntando. En seguridad lo mismo. Nosotros contribuimos con el Ministerio del Interior. Hoy, hace unos días recibí al ministro, hoy vamos a estar anunciando cámaras de videovigilancia
para nuestro departamento, nuevas cámaras de videovigilancia para nuestro departamento, conjuntamente con el Ministerio y con el Ministro y con Jefatura de Policía, y bueno, dar una mano en ese sentido. Es algo... Hay zonas rojas, perdón, ¿Eh? vos lo sabés mejor que yo. En La Paz, nosotros ayudábamos una escuelita que estaba enfrente de las canteras, que la liquidaron, obviamente. ¿Quién pudo? El capital. Abajo de la escuelita estaba la riqueza. Y ahí supimos que los niños venían de una franja roja de La Paz. Yo nunca en mi vida había escuchado. Sí, sí. El otro día escuchaba a un analista especializado en narcotráfico, violencia, crimen organizado, argentino, Sí. y él nos explicaba, y con esto hay que tener mucho ojo, que cuando el Estado se retira de las políticas de apoyo a la población más vulnerable, Exacto. estaba hablando de su país, ahí es donde aparece el narcotráfico a financiar lo que serían nuestros CAIF o nuestros Es que el merenderos narcotráfico- o nuestros... Francisco, no les sirve llamar la atención. Lo de los tiroteos y todas esas cosas es del menudeo ese, ¿cómo se dice? El micromenudeo. Al gran narcotraficante no le interesa llamar la atención. Le interesa penetrar De esa manera. de esa manera. Sí, sí. Sí, sí. Es así. Conquistando voluntad. Y vos sabés que me decía un filósofo, Pablo, me decía, ¿sabés, Raquel, el daño que le hizo la nota de Marcet al estudiantado en general? ¿Para qué vamos a seguir estudiando si con 1 o 2 años en la cárcel salimos doctorados? Sí, 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 sí. Son muchos frentes, Son ¿verdad? muchos frentes. Son muchos frentes. Son muchos frentes que, bueno, que tiene que abordar el gobierno nacional. Y nosotros del gobierno departamental, yo siempre digo, porque a veces nos critican, se destinan recursos del gobierno departamental a cometidos que no son propios de un gobierno departamental. Claro, Nosotros políticas sociales. Nunca cosas. pretendemos sustituir una política nacional. Sí trabajar en complementariedad. Claro. Sí trabajar en complementariedad con el MIDES, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio del Interior. En fin, repito, somos pocos. Entonces todos tenemos que mancomunar los esfuerzos para que las políticas que tenemos en la cabeza poderlas ver plasmadas en el territorio. Aparte el tiempo no es tanto, 5 años se pasan. Volando. Francisco, fíjate, la superposición de servicios que hay en Uruguay. Y te lo habla alguien que anduvo en los barrios, en el Borro, cuando todavía si ibas con el médico de familia, que hoy es presidente del CASMU, en aquella época de Sí. médico de familia, te tiraban una bolsa de leche en el parabrisas del auto que iba primero para detenerte y bueno. Y bueno, bajaba el médico y al médico lo respetaban, ¿no? Porque después el que le sacaba la bala, el que el tema es que hay mucha superposición, ¿no? En salud, en esto, en lo otro, y hay, para mi manera de ver, te lo dice una señora mayor, grande, dijera la Mirta Legrand, Lo que envejece la cédula, lo importante es cómo se siente uno. Sí, no, pero como te la dan sin renovar, está siempre igualita, ni envejece. Escucha, falta de control, no sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, somos re inteligentes, re intuitivos. No en balde todo lo que se ha hecho y ha salido de la inteligencia uruguaya. Totalmente. Pero a mí lo que me parece es que nos fallan los controles. Nosotros creemos que con la ley o la ordenanza o tal cosa, eso se va a cumplir. No, Hay que fiscalizar. hay que fiscalizar. No sé si Totalmente. estás de acuerdo. Totalmente, totalmente. Totalmente. Y ahí tenemos una falla, ¿no? Extremarlo los controles, sí, claro. Una hacer falla puesto de muy manifiesto más grande. una oportunidad, eso, sí, sí, claro. Y coincido que... Pero también confío que se está trabajando en eso, ¿eh? No, ni que hablar. El otro día con Manini acá y Juan Pedro Rivas ahí. ¿Por qué? Porque ahora después vamos a brindar al terminar. Le digo, Manini, voy a brindar por una cosa que usted dijo hace un ratito. Manini Ríos. Creo que este gobierno viene con ganas de transformar. Yo tomo mire que le estoy tomando lo que usted... Te quiero decir, hay gente que cree Sí, todavía. claro, claro, claro. Yo hablo con frecuencia, menos que antes, pero hablo con frecuencia con Yamandú. Y bueno, nos preguntamos cómo viene uno, cómo viene otro, ¿no? Con Yamandú nos conocemos somos los dos de la ciudad de Canelones. Nacidos, ¿no? Fue profesor mío de historia a los 15 años. Ah, ¿tanto mayores? No tanto. Él tiene 57 y yo tengo 46. Ah, Él 10, tenía 11, 26, 12, claro. 26 años. Sí, te leí recién. 26 años
era de los profesores más jóvenes que había en el liceo. No había una renovación de profesores en el liceo. Los profesores que me daban clase a mí habían sido lo que le habían dado clase a mi padre y a mi madre. Y ahí Yamandú andaba Entrando. Entonces, claro, los dos de la ciudad de Canelones, profesor joven, a mí aparte era una materia que me gustaba, historia. Entonces, claro, el vínculo fue casi que inmediato. Yo siempre digo que la primera vez que lo voté fue a los 15 años porque hubo que elegir un profesor coordinador. Y Fuiste ahí un visionario. el grupo lo eligió por unanimidad. Fuiste un visionario. Claro, porque nosotros nos sentábamos en bancos y a lo largo, ¿no? Y había Tipo una, Varela, uno atrás del otro como un ejército. uno atrás del otro. Hay que cambiar. Además había una tarima y el profesor estaba con el escritorio arriba de la tarima. Yamandú nos hacía sentar en ronda. ¿Viste que Él era un adelantado? bajaba a la silla, se sentaba en ronda con nosotros. Ese gesto No ese se siguió gesto por toda la nos educación. encantaba. Claro. Nos encantaba. Yo también fui profesora y no hay otra forma que estar rodeada de los alumnos, no hay otra Exacto, forma. exacto. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? No sé, ese Francisco? ejemplo capaz que... entré al liceo a acompañar a mi padre a votar en la elección de departamental y bueno, ahí siguen, sí, los bancos en fila. Y bueno, y con Yamandú después durante 20 años trabajamos uno al lado del otro. Ahora, muchas horas por día. no sé si estabas tú presente, seguramente que sí, que ¿te acordás en el aeropuerto uno de los primeros viajes que fueron a pedir un crédito o a gestionar un crédito a España? Sí, claro. Y entonces me dio la entrevista ya, Yamandú, y entonces estaba así, que te lo puedo decir a vos también en este momento. Y no es invento, Sí, sí. viene del infinito. Le dije, Yamandú, vos sabés, recién estaba, creo, por la primera intendencia. Yamandú era secretario general, el primer gobierno Marco fue. Cuando fueron a pedir esa plataforma. ¿Sabés? Mejor para mí. Galardones que no tengo. ¿Que vas a ser presidente de la República? Pero ahí eras secretario general. ¿Te escuchás? Me dice Raquel, pero si yo recién... Recién, claro. Que te lo... No lo recordó, porque el otro día nos encontramos, hace un tiempo nos encontramos en el Palacio Legislativo. ¿Te acordás, Yamandú? ¿Tanto tiempo hace? Me dijo. Sí, viste... Periodo 2005-2010. ¿Te das cuenta? 2005, Que yo lo 2010. miré así. También lo miré al Pacha no hace mucho, hace 2 años. Yo estaba en Prado, todavía vivía allá. Pacha, pues es que me vienen esas cosas y Francisco también te lo adelanto. No, yo voy a ser intendente y después voy a ser presidente de No, Liverpool de Canelones, que es el equipo Bueno, pero si yo no te dije que era de la República, yo te dije que era de... Liverpool Ibas a de ser Canelones. presidente. Liverpool de Canelones. Ese es tu sueño. No, mi sueño lo estoy cumpliendo ahora. Es ahora. Desde que tengo 15 años, digo que quiero ser intendente. Nunca lo oculté. Viste que a veces pasa que... Sí, vos que soñaste tal con esto, vez si la se verdad da que la cosa, se sí. me dio de carambola. No, en mi caso no fue así. No fue de carambola. De toda mi vida quise ser esto. Dejé de ejercer la profesión. Las profesiones, ¿no? profesiones, y realmente fue después... Pero te preparaste. Esto es política, ¿no? Y hay muchas cosas que dependen de uno. La preparación sí, el aprender. Yo siempre dije a Marcos y a Yamandú, lo miré con ojos de aprendiz, siempre tratando como de adivinarle el truco al mago, así los veía los dos. Pero a veces no alcanza. Claro. ¿No? Entonces muchas veces depende de muchos factores. ¿Y a dónde querés llegar? Hacer una buena gestión en Canelones. ¿Y qué significa? Bueno, a ver, nosotros nos propusimos una cantidad de metas a cumplir durante el periodo en campaña. Obra nueva en los 32 municipios, seguir con el plan de gestión ambiental. Es en lo que mejor estamos evaluados desde hace 15 años, entre un 70 y 80% de aprobación tenemos en limpieza en el departamento de Canelones. Trabajar, por supuesto, que consolidar el plan metropolitano de transporte. Sí, es una prioridad que ¿Cuál, tenemos. ¿Cuál será el ganador, con no? Montevideo, bueno, veremos. El tren aéreo. El tranvía o el tranvía. ómnibus articulado. ¿Cuál ves vas con más No, yo posibilidad? no tengo preferencia. Le doy la derecha a los técnicos de la Intendencia de Canelones que lo están trabajando con Montevideo y con el Ministerio de Transporte. Soy abogado y escribano de profesión. Mal podría opinar o tener una preferencia por algo que no domino. Claro, que yo le doy la derecha para los a ingenieros. técnicos. Con lo que sí corro es atrás de los tiempos porque la obra va a llevar 3 años. La idea es tenerla culminada o prácticamente culminada. Al final en este del periodo. mandato. Y para ello, bueno, hay todo un trabajo de oficina, de pliego, de licitaciones y demás, que también lleva tiempo. ¿Y presupuesto hay para eso? Bueno, ahí está el Gobierno Nacional trabajando con financiamiento Exterior, CAF, ¿no? Banco Mundial, BID. Pero para ello, bueno, se está haciendo un diagnóstico ahora, las dos intendencias con el Ministerio de Transporte,
Es muy ambicioso. Muy ambicioso. Es muy Pero ambicioso. Lucía Echeverri lo planteó como una prioridad el día que asumió Sí. en su discurso de Sí. asunción. Entonces, el gobierno nacional que tira el carro y bueno, las dos intendencias acompañando con el apoyo técnico, bueno, va a dar una solución a un tema que solamente en ómnibus por el corredor de Giannatasio Avenida Italia ingresan y salen de Montevideo 16.000 personas por día. Hay que agregarle la que entra y sale en auto. En auto. ¿Mm? ¿Cómo ha aumentado? Y a toda esa gente lo que le tenés que ofrecer, Son que servicios. se baje del auto, lo tenés que tentar a que se baje, convencer a que se baje del auto y que se suba a un medio de transporte público. Que le dé confort, que le dé comodidad, que le dé... Y que le dé agilidad. O sea, horarios efectivamente cumplidos. tenemos que bajar media hora en la entrada y la salida. Claro. De Montevideo. Eso Y atrás de eso vamos. afectará a las compañías de ómnibus, No, a ver, yo no participé, en Montevideo tampoco, pero sí el Ministerio de Transporte ha tenido instancias con las empresas de ómnibus, están acompañando, porque entre otras cosas, nosotros en Canelones, que la obra nos va a abarcar el corredor de Avenida Giannatasio, tenemos que prever cómo... ¿Hasta Alpinar? ¿Hasta dónde Hasta van? Alpinar. Hasta Alpinar. Tenemos que prever cómo alimentamos Giannatasio, cómo la gente llega a Giannatasio para tomarse. Claro, y ahí los ómnibus. Y ahí es donde entran los ómnibus. Entonces van a estar involucrados en este proceso. Los ómnibus llegarían hasta las terminales donde pueden acceder al tren, al tranvía, a lo que fuera. A ver, puede ser sí una combinación de alguna de las tecnologías presentadas o puede ser una de ellas. Puede ser el ómnibus o puede ser el tren o puede ser ómnibus tren. En fin, ahí es donde están trabajando en el diagnóstico el Ministerio de Transporte con las dos intendencias y confiamos en que vamos a cumplir con los plazos de licitar el año que viene y ejecutar la obra en el periodo. ¿Está descartado hacer por debajo de...? No. Una de las alternativas que se plantea, que es la del ómnibus articulado, sí, plantea un enterramiento en 18 de julio. Ojo, no subte, ¿eh? No subte No. como el de Buenos Aires, No. Enterramiento de... Pero lleva tiempo eso. No, claro que lleva tiempo. Y distorsiona sobre todo el comercio. Bueno, a ver. No sé, digo, por decir el algo. otro día compartimos con Mario un desayuno de trabajo en Ciudad de la Costa donde se planteó lógicamente este tema. Y aparte estábamos los dos intendentes involucrados. Y los dos coincidíamos que la parte más compleja de este proyecto está en Montevideo. Claro. Porque si pensamos Avenida Giannatasio, nosotros lo que tenemos es un cantero en el medio. Claro. Montevideo tiene 18 de julio, tiene 8 de octubre, o sea, la mayor complejidad Avenida Italia, que pongámosle que es más parecido a lo nuestro. Claro, tienen cantero grande. Pero no 18 de julio. Bueno, entonces ahí hay que prever un montón de cosas, que es donde se está centrando la mayor parte del estudio antes de definir cuál el proyecto es el que vamos a llevar adelante y consecuentemente licitar. ¿Qué te gustaría conseguir? Estamos como al comienzo, ¿no? Pleno armado de presupuesto. ¿Mm? Estamos en pleno armado de presupuesto. Con 103 cabildos que llevamos. Esto es participación ciudadana directa, ¿eh? A ver, Mientras ¿cómo es eso? armamos el presupuesto, Sí. en los 32 municipios se están convocando cabildos donde los vecinos y las Bien. vecinas opinan Sobre el destino. para dónde tironear los mangos. Tal barrio lo priorizamos sobre tal otro en materia de obras, tal proyecto. Entonces, ¿Y hay participación? mucha. Llevamos 103 cabildos y llevamos Montevideo no lo está haciendo. 2 meses. No sé Montevideo si No. está haciendo cabildo. No me acuerdo de haberlo escuchado. Están también, lógicamente, en la elaboración del presupuesto. ¿Encontraste una intendencia saneada? Claro, a ver, a diferencia de los otros 3 intendentes que llegan, a los otros 3 intendentes del frente, Del hablo, frente, sí. porque hablamos mucho entre nosotros, ¿no? Que llegan a la intendencia no proveniendo de la intendencia, yo vengo de ser secretario general de la intendencia, trabajando al lado de la intendencia, y en el periodo anterior prosecretario general. Entonces, en la órbita de Secretaría General se transversalizan todos los temas que toca el intendente. Por tanto, uno ya llegaba con un conocimiento y participación de la gestión anterior. Sí, nosotros tenemos los números equilibrados, marcos... Supieron también negociar con la oposición. Y bueno, y ahora lo estamos haciendo ¿No? porque, claro, lo estamos haciendo porque Acá no en hubo. Montevideo Sí. el saneamiento corresponde a la Intendencia, en el resto del interior corresponde a OCE. Nosotros queremos llevar saneamiento a nuestro principal balneario, que es Atlántida, que hay una cantidad de proyectos que no podemos llevar adelante porque la Intendencia no los habilita por la falta de saneamiento. Y Atlántida, por ejemplo. Atlántida, Claro, Atlántida. OCE no tiene los recursos. OCE no tiene los recursos. Por tanto, los recursos los va a ir a buscar el gobierno de Canelones a la Junta Departamental mediante un fideicomiso. Nos vamos a hacer esos recursos, se los vamos a transferir a OCE para que ejecute el saneamiento en Atlántida. Para eso, nosotros necesitamos
Por lo menos 21 votos, una mayoría especial de 21 votos. ¿Cómo se amortiza Nosotros eso? tenemos 18 votos en la Junta Departamental y requerimos 3 votos de la 3 oposición. votos. Pero los candidatos de la coalición, conjuntamente con quien habla, hemos estado de acuerdo en campaña de que nuestro principal mañana se tenía que desarrollar. Entonces confiamos en que vamos a tener esos votos, nos vamos a hacer de esos fondos y los vamos a transferir a... La cercanía de un departamento como Canelones, si bien es grande, diverso, distinto, hace que se pueda negociar entre comillas, ¿no? Sí. Cabildear mejor con la oposición. Yo no sé, somos cercanos, pero somos muy dispersos también, ¿no? Nosotros tenemos, cuando nos definimos como un país dentro de un país, tenemos la misma caminera urbana que Montevideo, 3.000 kilómetros, y la misma caminera rural que Tacuarembó, 4.000 kilómetros. Entonces hay mucha dispersión. Lo que sí hay en Canelones es una historia de muchos años donde entre todos los partidos políticos hemos alcanzado una madurez que nos ha permitido llegar a determinados acuerdos y poder aterrizar las políticas que... A ver, en esta dispersión, ¿no? Nosotros tenemos 32 municipios, 18 están en manos del Frente Amplio y 14 están en manos de la coalición. El intendente, los candidatos que comparecieron contra el intendente en mayo, los alcaldes y las alcaldesas electas y los ediles y edilas electos, tenemos todo un mismo objetivo, que es que Canelones esté mejor en el 2030 que lo que está en el 2025. Entonces, pensando sí diferente, el objetivo es que Canelones esté mejor. Bueno, obviamente, en tanto oposición, van a tener puntos disímiles con nuestro gobierno en el quinquenio. Que también pero pueden enriquecer también la salida, ¿no? Temas, pongámonos de acuerdo, porque redundan en un beneficio directo para Claro. la ciudadanía. El Y este es un trabajo, caso. el trabajo. Yo me acuerdo de haber visitado la empresa japonesa Yasaki. Qué impresionante sistema de trabajo. Se nos fue. Se fue. Se han ido unas cuantas. ¿Qué quedó eso ahí? Eso quedó. A ver, Se fueron con todo, máquina, todo. Dejaron vacío el lugar. Dejaron vacío. En este momento, nosotros, inmediatamente del incendio de Nordex, Sí. llamamos a Nordex. Dijimos, mira, nosotros tenemos este galpón, lo ofrecemos, ¿tá? Obviamente mediante el pago de un canon, para que hasta que ustedes se reestructuren y puedan poner de pie todavía todo lo que se les incendió, utilizar el galpón de Yasaki. Y en eso estamos en este momento, ¿tá? Lo va a utilizar Nordex. Pero sí, bueno, a ver, el tema de las inversiones es un tema para nuestro departamento que Yamandú, al crear la Agencia de Promoción de la Inversión, le dio un impulso que fue clave. Nosotros captamos 5.481 millones de inversión privada en el último quinquenio. En el polo acá también, Está allí de el la Parque de las 101, ¿no? Ciencias. Sí, la Parque de la Ciencia. Ahora vamos a duplicar ese servicio y vamos a poner otra oficina en la Ruta 5, porque dio muy buen resultado. Ahí tenemos inversión inmobiliaria, comercial, industrial y logística. Entonces, farmacéutica es muy importante, ¿no? Cuando el ministro de Economía nos habla de 16.000 millones de dólares de inversión para que el país crezca, bueno, Canelones tiene mucha potencialidad y capacidad de aportar en gran medida esos números que van a hacer que el país crezca. Y bueno, y en ese sentido nosotros tenemos esa ventanilla única donde las inversiones llegan a la Agencia de Promoción de la Inversión. Hay un equipo que todos los viernes multidisciplinario analiza los proyectos. Al inversor ya le anticipamos cómo tiene que hacer para ingresarlo en base a experiencias anteriores, para que circulen rápido por nuestras oficinas, con la menor cantidad de observaciones posible. Le proporcionamos toda la normativa departamental, la nacional, en distintos idiomas, para que se empapen de cómo tienen que presentar los proyectos, y ha dado muy buen resultado. ¿Y han venido interesados que de China, de dónde? ¿De Brasil? Sí, de China, de Brasil, de Europa. Y hay que salir, hay que las inversiones muchas veces te veo viajando. Las tenemos que ir a buscar. Sí, yo estoy viajando a Japón, a la Expo Osaka, conjuntamente con el Ministerio de Turismo y con Uruguay 21, que es la agencia de captación de inversiones de y Lubetkin, me imagino, también irá, ¿o no? No, Lubetkin va a estar en Estados Unidos con el presidente. En el mismo momento. En el mismo momento, Osaka y Estados Unidos en la ONU. En la ONU. Lubetkin va a estar en la ONU. ¿Vamos a entrar directamente en los BRICS? Bueno, ahí están trabajando. A mí la geopolítica me puede. Ahí están trabajando a nivel nacional. Yo confío plenamente en el trabajo de nuestro canciller, que lo considero un profesional sumamente capacitado. Lo conozco de jovencito. Sumamente capacitado, con quien también tenemos diálogo. Pero bueno, ahí
en la política, vamos a dejarlo a que trabajen. Sí. Y bueno, y ahora esta ida a Japón, bueno, esperemos captar. El otro día hablando en una cena con Ignacio Mullo de Ceres, él estuvo 2 semanas. El pabellón de Uruguay en la Esposaca fue visitado por 3 millones de personas ya. Y él me decía, no pienses que ya te los vas a traer. Claro. Ellos van a venir, Japón tiene sus tiempos, sus exigencias. Pero, a ver, nos tenemos fe como departamento, porque hemos captado muchísima inversión, y seguimos en ese camino. Es parte de la ciencia desde el inicio, lo seguís. Eso es trabajo y por supuesto que también son tributos, ¿no? Nosotros la compostera, la luz y la calle la hacemos con lo recaudado de contribución inmobiliaria con patente, nos financiamos por ahí. ¿Cuántos desempleo, qué porcentaje tenés? 8, depende de la zona del departamento. 8,4 en algún lado. Y por el lado agrario, agropecuario... Bueno, ahí nosotros tenemos una dificultad. La misma dificultad que hay a nivel país. A ver, mi padre es un pequeño productor rural que tiene 30 hectáreas. El promedio, nosotros tenemos la agricultura familiar, no tenemos grandes extensiones de tierra, el promedio son 40 hectáreas. Mi padre tiene 30 hectáreas de durazno y de manzana. Yo cuando le iba a dar una mano a la quinta, tenía 10 vecinos en el camino de él. Ahora quedan él y otro más. El resto se fueron. Y eso nos pasa a nivel país. La gente se va del campo, llega a Montevideo, a veces no encuentran oportunidad en Montevideo y terminan o en el cinturón de Montevideo o vuelven a Canelones por algún asentamiento. Entonces es una dificultad. Nosotros de la Agencia de Desarrollo Rural aportamos mucho apoyo a la granja. Mucho apoyo a la granja. Cuando nos golpeó un déficit hídrico de proporciones gigantescas hace un año atrás, ahí el gobierno de Canelones llevó 6 millones de litros de agua para producción. 1.525 horas de retro para la confección de tajamares, 79.000 litros de combustible para abastecer al productor rural canario. En aquel momento la maquinaria la arrendamos, después producto de un fideicomiso compramos maquinaria propia para ya estar preparados para, en caso de que nos golpee otro déficit hídrico de esas proporciones, bueno, poder rápidamente atender la demanda de la zona rural. ¿Estás de acuerdo con la planificación actual de cómo se va a hacer la central hidroeléctrica, hídrica, de OCE? Bueno, a ver, sí, sin entrar, repito, en lo que técnicamente uno no domina, tiene que confiar en los técnicos, ¿no? Este es mi gobierno, por tanto la solución que este gobierno encontró es mi solución. Ahora, sin entrar en la polémica Neptuno-Casupá, esta reestructuración del proyecto involucra en el Solís Chico, allí en la Costa de Oro, una reserva de 6 millones de metros cúbicos de agua y un tendido de cañería hasta Jaureguiberri que a Canelones le va a dar una solución a todo el tema del agua, porque en Costa de Oro en los veranos nos quedamos sin agua literalmente. Una obra que va a arrancar el año que viene, que va a llevar 36 meses, o sea, ¿vamos a tener dificultad este verano con el agua? Sí, vamos a tener, pero después va a venir la solución definitiva. Entonces vamos a tener saneamiento en Atlántida, vamos a tener agua en la costa y ahí vamos a estar dándole un empuje. Vamos a tener un hospital, vamos a estar dándole un empuje. ¿El hospital dónde va a estar ubicado? Probablemente esté en Atlántida. En Atlántida. Eso lo está estudiando el Ministerio de Salud Pública. El anuncio tenemos entendido que lo va a hacer en octubre. Probablemente esté en Atlántida. Entonces vamos a tener saneamiento, hospital y vamos a tener agua en Costa de Oro. En una zona del departamento que la población viene creciendo, multiplicándose por 2 o por 3. Nada hace pensar que eso se detenga. Muy por el contrario. Si con la dificultad de movilidad que teníamos, Canelones creció como creció, un 13% de un censo a otro, resuelto esto, bueno, entendemos que vamos a tener más gente viviendo en el departamento. Claro, aumenta el crecimiento, ¿no?, de gente viviendo, localizándose en Éramos 520.000 en 2011, somos 608.960 según el último censo. En un departamento, estos son datos de Gabriela, de la directora de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido, en un departamento donde la natalidad cayó a la mitad en los últimos 25 años. Nacían 9.000 guris y gurisa hace 25 años, hoy nacen 4.500. Sí. Entonces, en un departamento que la natalidad cayó a la mitad, que la población de Uruguay permanece estable, el crecimiento de este 13% de Canelones de un censo a otro, bueno, habla, y yo, lo atribuyo en gran medida que el gobierno de Canelones ha generado las condiciones de infraestructura para que se vengan a vivir a Canelones. Si pensamos en la costa, nosotros llevamos pavimentados 320 kilómetros de calle en la costa. Recuerdo todo el tema de los pozos, ¿no? Y nos quedan 240 por pavimentar. ¿Qué quiero decir? Que si mañana llueve y van a buscar un pozo, lo van a encontrar.
Lo van a encontrar. Pero pavimentamos 90 kilómetros en el último periodo. Entonces, si seguimos avanzando a este ritmo, ese problema lo vamos a estar erradicando definitivamente. Hoy todavía lo tenemos porque estamos hablando de 500 y pico de kilómetros, ¿no? Pero hay todo un trabajo hecho. Entonces, yo cuando el vecino me escribe y me dice, acá en la costa, la calle, digo, está bien, la obra va a llegar. La garantía de que va a llegar es todo lo que se hizo. En campaña me pasó con una vecina en Pando, ¿no? En la feria de Pando la vecina me dice, la obra nueva llegó hasta la esquina de mi casa. Y digo, bueno señora, esa es la garantía de que la obra va a seguir. No podemos hacer toda la obra al mismo tiempo en todo el departamento. Canelones es muy vasto, pero estamos avanzando. Si llegó hasta la esquina de su casa, va a pasar por su casa la obra nueva. Y bueno, de eso se trata, no parar de trabajar. Por eso uno de los compromisos nuestros es obra nueva en los 32 municipios. Te quiero preguntar algo global. Cuando se hacen las encuestas de cómo va este gobierno, la aceptación, esto, lo otro, hay como una franja amarilla grande que es no sé, ni sí ni no. Y otra muy positiva y un poquito negativa contundentemente. Lo heredado, ¿ha sido bien comunicado? ¿Es lo único que ha postergado un arranque más fuerte del gobierno? No sé si, sí, lo que pasa es soy que clara. yo creo que la gente lo que quiere ver es mejoras, cambios de inmediato, pero es cierto que un gobierno realmente empieza a plasmar lo que trajo como proyecto una vez que tiene un presupuesto aprobado. Y en esa instancia está este gobierno nacional, ahora, en este momento. ¿No está planchada la economía? Porque eso me lo dicen en la calle. Bueno, está bien. Pero ¿cómo? A ver, nosotros tenemos un ministro de Economía que está dando las pautas, las claves, cómo hay que hacer para crecer. ¿Está bien? Crecimos un 0,4 en el último trimestre. Tenemos que crecer muchísimo más. Tenemos que crecer mucho más. Confío en que va a ser así por lo mismo que yo hablaba de la obra, por los antes. La garantía de lo que pasó antes es en lo que uno confía, que es lo que vamos a ver plasmado en materia de hechos concretos una vez tengamos aprobado el presupuesto. ¿Está bien o está mal que la vecina y el vecino le exijan resultados de inmediato al gobierno? No, yo no puedo culpar a la vecina y al vecino que quiere ver, bueno, te voté, cambiame ahora, ya. Claro. A mí, a los 10 días de asumir, me estaban reclamando cuestiones que se las tenía que resolver en ese momento, producto de una charla que la vecina o el vecino había tenido conmigo 3 semanas antes en campaña. Bueno, ahora ya lo hablé contigo hace 3 semanas, ahora vení y resolvémelo. Claro. Punto. Y después de resuelto, es del vecino, es del ciudadano. Olvídate que lo van a asociar contigo y con tu gestión, a no ser que tú profundices esa relación de la que hablábamos al principio, que es no solamente controlar, sino hacerse amigo. Sí, claro. Porque va a la intendencia, le arregla el pozo, fenómeno, eficiencia, X, bien, bastante. Pero eso no es una relación que se establezca con el vecino claro. ni con el ciudadano. No. Y creo que es una de las cosas que el No. Frente Amplio reconoció en lo que le faltaba Nosotros la en los política, distintos gobiernos. no me quiero ir del amarillo. Ese amarillo yo El creo que amarillo. justamente está evaluando esto. Vamos a darle un tiempo al gobierno. Sí. Vamos a ver si lo que nos trajo como promesas de campaña lo va a cumplir y en función de eso me defino si voy a verde o voy a rojo. Sí, sí. Por ahora es amarillo porque hace relativamente poco que asumió, porque no tiene un presupuesto aprobado todavía. Hay que darle tiempo. Sí. Yo confío plenamente. En cuanto a la relación con la vecina y Sí. el vecino, nosotros ponemos a gestión ambiental de Canelones como un ejemplo en ese sentido. Cuando hablamos de que tenemos un 70 o un 80% de aprobación de la gestión, es porque Aunque tenemos... Vergara te trajo casi al Erú. al hacedor de la gestión, Está muy ¿no? bien y le va a dar la solución a Montevideo, no tengo la menor duda. Ojalá, Le va a dar pero la solución a Montevideo. mientras no flaquee Canelones, No, a ver, nosotros tenemos los mismos equipos que hace 20 años que están trabajando. Es verdad que es una pieza importante, pero hay memoria institucional y hay equipos preparados. Por tanto, la política ambiental en Canelones de limpieza va a continuar. Pero sí, acá hay que meterle mucha cabeza. Mucho más y complejo. él viene con la experiencia de Canelones, que fue buena. No creo que se pueda replicar en un 100%, porque Canelones es bajo. me Montevideo es más acuerdo alto. las primeras noticias fuertes de Canelones en cuanto a recolección de residuos, residuos en domicilio, que eso era novedoso. Pero claro, no solo alcanza con ir y levantarte la basura. Nosotros, ¿qué hacemos de gestión ambiental? Damos charlas en los jardines de infantes, en las escuelas, en los liceos.
Hay más de 100 grupos de WhatsApp donde todos los vecinos del departamento están comunicados con la Dirección de Gestión Ambiental, que evacúan dudas, que pasan información permanente. Y ese vínculo, institucionalidad con la vecina y con el vecino, es lo que hace que se fortalezca el cuidado del departamento de un lado y del otro. Pues de nada sirve que nosotros te demos el contenedor, bueno, ahora andate para tu casa y arreglate como puedas. Es que hay que decirle a la gente que es protagonista de primera, de primer nivel. Es para empujar al político a cumplir, pero a su vez para tomar decisiones. Totalmente. Y nos habíamos quedado como, no sé, los uruguayos nos habíamos quedado así. No. Siempre hay que cultivar y hay que nutrir esa ida y vuelta entre la vecina y el Claro, ahora, no sé qué invitación había. Ideas para no sé qué. Se está llamando mucho a la gente a la participación. La vecina y el vecino quiere ver a quien eligió cercano a uno. No, por supuesto que el rol de la televisión, de la radio y del diario juegan un papel importantísimo. Sí, pero no lo sustituye en absoluto. Pero no sustituye el contacto mano a mano. No. Que es lo que te piden permanentemente. Y fue el éxito de Luis Lacalle Pou, más allá de su gestión. Es el hecho de que la gente lo sentía cercano. Total. Más allá de la selfie. Más allá de las millones de selfies que sacó. Yo lo crucé en por lo menos 30 actividades en Canelones y Quinqueño. 30 actividades en Canelones y Quinqueño. ¿Te das cuenta? Me das la razón de como observadora. Sí, y ahí juega un rol importantísimo los municipios también, ¿eh? Lógico. El alcalde, la alcaldesa, en tanto primer eslabón con la vecina y el vecino, primer receptor de la demanda que después nos llegan a nosotros. Nosotros lo que nos propusimos fue la menor cantidad de escritorio posible y la mayor cantidad de territorio posible. Estar recorriendo el departamento mano a mano. Estar en la calle. En la calle. Ahora, hoy tuve una serie de recorridas, ahora voy a llegar a Canelones, voy a firmar... y ahora que está todo tan... Y de vuelta a la calle. Claro, que lo llevas, vas en el auto y vas resolviendo. Sí, claro, sí. ¿Verdad? Sí. No es como totalmente. antes. No. Acá la clave está en recorrer. Porque el expediente no nos puede llegar al despacho del intendente con un número en frío sin conocer previamente. Y con 1000 vueltas, tangible, por favor, ¿no? Lo que la gente se queja de las vueltas. Cuando la cosa me llega a mí, yo quiero saber previamente, o sea, haberlo palpado, que sea tangible de primera mano la dificultad, la problemática, la sugerencia, el proyecto, por haberlo visitado primero. Me parece que eso es clave. Yo te deseo una muy impresionante gestión. Esperemos. Porque te preparaste. Esperemos que si confiamos, a ver, muchas ganas. Te cuento una rapidita que me está pasando. Yo por tus horarios nada más. Que no me iba a pasar, yo sé que andás justito. Que pensé que no me iba a pasar. Yo estoy vinculado hace muchos años a la gestión. Fui director de jurídica de los primeros 2 gobiernos de Marcos, prosecretario y secretario general. Sé exactamente lo que lleva cada trámite en la Intendencia de Canelones. El tiempo, los pasos, todo. Y no pensé que me iba a pasar que lo que tengo en la cabeza hoy... Abreviarlos. No, lo quiero ver ya mañana resuelto, plasmado en el territorio. Entonces me despierto de noche a veces 2, 3 de la mañana y digo, si yo sé que mañana esto no lo voy a poder ver, porque lleva este trámite. Sin embargo, esa ansiedad de querer hacer... Claro, pero ¿qué haces ahí? ¿Arreglás los trámites? O sea, ¿tratás de que los trámites sean más rápidos? Estamos trabajando en la simplificación de trámites. Simplificación de normativa. Que un contribuyente no entre a la intendencia y se encuentre con un laberinto normativo que lo enoja, lo cansa, lo desanima y se va. No, tenemos que... Y con inteligencia artificial bajar los tiempos de gestión. Bien. Y la inteligencia será nuestro aliado o nuestro enemigo. Debe hacernos amigos. Sí, que sea bien utilizado. No le dé nuestra inteligencia porque después estamos vacíos. Que sea todo para... Éxito. La sed y el agua. La sed y el agua.